Cordial saludo, estimados estudiantes del curso Herramientas Telemáticas. En esta ocasión socializaremos la tarea número 3, Comunicación y colaboración en la web, que corresponde a la unidad número 2. Recordemos que esta actividad tiene dos fases, una fase individual y otra fase colaborativa. Recordemos que esta actividad abre el 22 de marzo, finaliza el 25 de abril. Entre el 26 de abril y 5 de mayo, las docentes realizaremos la calificación. Sin embargo, es de resaltar que esta fecha comprende las dos fases, individual y colaborativa. La fase individual se realiza a partir del 22 de marzo hasta el domingo 17 de abril. Y la fase colaborativa se realiza del 18 al 25 de abril, únicamente para quienes cumplieron la fase individual por tardar el 17 de abril. Para realizar la fase individual se recomienda tener en cuenta los pasos que se establecen en la guía de actividades y fueron graficados en esta imagen que ustedes pueden encontrar en el foro. También se pueden apoyar del material de apoyo de consulta que les puede servir para complementar la información. En la tarea 3, fase individual, está cordialmente invitado a realizar un reto. Este reto consiste en realizar la fase individual de manera correcta y anticipada. Para ello debe enviar sus aportes al foro para que su tutora le vaya validando cada uno de los retos. Reto 1, reto 2 y reto 3. En esta ocasión, usted, si realiza de manera individual y correcta, anticipadamente la actividad por tardar el 11 de abril, obtendrá 25 puntos redimibles en la tarea número 5. Para ello se invita a que el reto 1 lo inicie desde el 22 al 29 de marzo por 8 puntos, luego continúa del 30 de marzo al 5 de abril por 8 puntos y finaliza con el reto 3 del 6 de abril al 11 de abril por 9 puntos. Recuerden que la información debe ser publicada en el foro para que su tutora le pueda dar el aval correspondiente en cada uno de los retos y así obtener 25 puntos redimibles en la tarea número 5. Para iniciar el reto número 1, el primer paso es revisar detalladamente la guía de actividades y las referencias bibliográficas de la unidad número 2. Recuerde que la guía de actividades la encuentra en el entorno de aprendizaje. Se recomienda revisar detalladamente la guía de actividades y el foro donde usted realizará toda la interacción con sus compañeros y con su tutor. De igual manera, debemos revisar los referentes bibliográficos de la unidad número 2. Por lo tanto, toda la información la encontrará en el entorno de aprendizaje. Referencias bibliográficas unidad número 2, guía de actividades de la tarea número 3 y el foro de discusión, en este caso de la fase individual. Una vez finalizada la fase individual, encontrará disponible un tema para el foro de la fase colaborativa. Partiendo del hecho que usted consultó los referentes bibliográficos de la unidad número 2, el siguiente paso es revisar detalladamente la guía de actividades, donde encontrará adicionalmente la plantilla que debe utilizar para realizar la fase individual. Se recomienda revisar la guía de actividades de manera detallada, donde se especifica que la fase individual tiene un plazo de 17 de abril y luego se realiza la fase colaborativa. Por lo tanto, se recomienda revisarla de manera detallada. De igual manera, la plantilla de la fase individual
que se va a desarrollar. Recuerden que la plantilla no tiene respuestas correctas o incorrectas, solamente corresponde a la percepción que tiene cada uno de ustedes. Como lo establece la guía, la fase individual se realiza hasta el 17 de abril y tiene 8 puntos a realizar. Luego continuaremos con la fase colaborativa del 18 al 25 de abril, únicamente para quienes cumplieron la fase individual en los plazos. De acuerdo con el reto 1, una vez realizado los 2 primeros pasos, pasamos a utilizar el mismo PLE donde creamos la tarea 2 para crear una colección llamada tarea 3. La colección tarea 3 debe estar al mismo nivel de la tarea 2 que ya se utilizó. Esta sería la colección tarea 3 de acuerdo con la guía de actividades. En esta ocasión les muestro cómo debe quedar la tarea 3 una vez finalizada la actividad. Debe tener acceso al buscador académico Escielo, acceso a la biblioteca de la universidad, mínimo 3 fuentes académicas, una de cada temática que plantea la plantilla. La primera es derechos de autor, la segunda Internet de las cosas y la tercera redes sociales. Y el código QR que se realiza en la fase colaborativa. Vamos a realizar el paso que corresponde a crear la colección llamada tarea 3. En esta ocasión, para hacer el ejercicio, voy a eliminar la colección con sus elementos que ya había visualizado. ¿Cuáles son los componentes que debe tener esta colección? Recordemos que para eliminar cualquier elemento o cualquier colección, yo simplemente arrastro el elemento y lo llevo a la papelera. Vamos a eliminar esta colección y la introduzco en la papelera que está en la parte inferior derecha. Para crear la colección hacemos el mismo procedimiento que hicimos para la tarea número 2. Aplicamos clic sobre el botón, adicionamos colección, le asignamos el nombre, en este caso tarea 3, colocamos la descripción, elementos de la tarea 3 del curso herramientas telemáticas. Adicionamos y ya quedó nuestra colección creada. Recuerde que el orden lo puede hacer de acuerdo con sus necesidades. Ya teniendo la colección tarea 3 que esté al mismo nivel de la tarea 2, lo abrimos e insertamos los elementos que aparecen solicitados en la guía. En esta ocasión nos solicita que inserte el acceso a un buscador académico llamado Escielo. Puedo copiarlo directamente de la guía de actividades o puedo hacerlo de la URL de internet. En esta ocasión voy a copiar la URL de la página de la guía de actividades. Aplico clic en el botón de más e inserto una página web. Pego la URL, adiciono e inmediatamente me inserta el acceso a un buscador llamado Escielo. Este es un buscador que contempla colecciones y revistas de varios países. El otro acceso que solicita la guía es la biblioteca de la UNAD. Copio el vínculo, voy a colección tarea 3, página web, pego la URL y adiciono. Recuerden que debo validar que cada uno de estos elementos sí me lleve al sitio correspondiente, en este caso a la biblioteca de la universidad. Ya hemos cumplido con estos primeros pasos que establece el reto 1, solo nos queda informar la URL pública del PLE para ser realimentado por el tutor.
Recuerden que para mostrar o compartir la URL pública lo puedo hacer desde la raíz o puedo hacerlo directamente sobre la colección, aplicando clic en el botón de compartir, enlace permanente, copio la URL que él me genera y la informo en el foro. Una vez tenga la URL, aplico clic en el foro y le informo a mi tutor la URL de mi play para que sea realimentado. El tutor le informará si está correcto o tiene necesidad de hacer alguna corrección. Vamos en este momento a insertar y enlazar la play de la tarea 3. Entonces, estimado tutor, informo el play de la tarea 3 para su revisión. Así completaríamos el reto 1 de la tarea. Continuamos con el reto número 2. En primera instancia debemos revisar la plantilla que solicita la guía. Recordemos que esta se encuentra al lado de la guía de actividades. Cuando entramos a revisar la guía de actividades, también encontramos la plantilla que está diseñada en un documento de Word. La plantilla tiene un encabezado donde debemos diligenciar el nombre del estudiante, la URL pública del play, los datos de contacto para la fase colaborativa, el usuario de Skype si lo tiene, una cuenta de correo activa y si desea un número telefónico y algunas instrucciones que se recomienda elimine una vez diseñe o registre la información de la plantilla. En esta ocasión vamos a revisar la capacidad que tiene nuestro estudiante de tener un pensamiento crítico o una postura frente a una situación específica. Por lo tanto, se recomienda que revise cada una de las 4 preguntas que establece la plantilla y, de acuerdo con su percepción, elija una sola de las alternativas en cada pregunta. Hay 2 opciones de respuesta, A y B. Usted debe elegir o A o B de acuerdo con su predilección o postura. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, son simplemente posturas o formas de pensar de cada estudiante de acuerdo con su pensamiento crítico. Una vez haya elegido la alternativa, debe explicar cuál es la razón por la que eligió, ya sea la A o la B. Para ello se recomienda que resalte la predilección de su interés. En este caso, a manera de ejercicio, voy a elegir la A y debo diseñar un pequeño texto de mínimo 20 palabras y máximo 40, que explique de manera clara por qué elegí la A de acuerdo con mi percepción. Una vez haya completado o diligenciado la plantilla, el último paso es eliminar las instrucciones y publicarla en el foro. Recordemos que debemos llenar completamente los datos que establece la plantilla para podernos comunicar con nuestros compañeros en la fase colaborativa. Nombre del estudiante, usuario Skype si lo tiene, cuenta de correo activa y un número telefónico si desea. Recordemos que la URL de nuestro play ya ha sido generada previamente. Vamos a hacer nuevamente el proceso y esta URL es la que yo incluyo en la plantilla para poderla realimentar por el tutor. Esta es la que yo debo informar. Una vez diseñada toda la plantilla, el último paso es publicarla en el foro.
Sin embargo, para poder diligenciar la plantilla que plantea 3 temáticas, Internet de las cosas, redes sociales y derechos de autor, debo contextualizarme primero. Para ello se recomienda que utilice alguno de los buscadores académicos que usted ya conoce e inserte por lo menos acceso a 3 documentos consultados, uno de cada temática. Por lo tanto, debe tener acceso a un documento que hable de las redes sociales, otro documento que hable de Internet de las cosas y otro que hable sobre los derechos de autor. En este caso, a manera de ejemplo, vamos a utilizar el buscador académico Redalib para consultar información sobre los derechos de autor en Colombia. De igual manera, como lo hicimos en la tarea número 2, se recomienda que haga una pequeña curaduría de contenidos con el fin de validar cuál de todos los documentos consultados se ajusta a mi necesidad. En este caso, a manera de ejemplo, vamos a suponer que este documento consultado es el que se ajusta a mi necesidad. Me habla de los derechos de autor, derechos morales, propiedad industrial, derechos patrimoniales. Si este es el documento que requiero, recuerden, hago lo mismo que realicé con la tarea número 2, copio la URL, voy dentro de la tarea 3 y adiciono como página web la URL del documento. Debo validar que al insertarlo, si me abra de manera correcta. Recuerden que el orden no tiene ninguna importancia. Al aplicar clic me debe abrir el documento PDF. De igual manera vamos a buscar información sobre las redes sociales, en este caso en Colombia. Recordemos que podemos utilizar cualquier buscador académico, Dialnet, Redalib, Cielo, Google Académico o fuente con tal que sea académica. En este caso tengo una gran cantidad de información, realizo una curaduría de contenidos y vamos a suponer que el documento que me interesa es este: aspectos legales al utilizar las principales redes sociales en Colombia. De igual manera lo abro y si este documento es el que corresponde con mi necesidad, hago el mismo proceso, copio la URL y la pego dentro de tarea 3, página web, pego la URL y adiciono. En este momento tengo una fuente académica de redes sociales, otra de derechos de autor. En esta ocasión, para buscar información de Internet de las cosas, me apoyaré del buscador Google Académico. De igual manera, se recomienda realizar la curaduría de contenidos correspondiente. En este caso, a manera de ejercicio, vamos a suponer que este caso práctico de Lima es el que yo requiero para contextualizarme sobre la temática y responder la plantilla. Hacemos el mismo procedimiento, copiamos la URL y vamos a tarea número 3, adicionamos como página web, pegamos y ya tengo un documento por cada temática, uno de redes sociales, otro de derechos de autor y otro de Internet de las cosas. En este caso ya he cumplido con el reto 2, que establece que debo tener un documento fuente por cada una de las temáticas, acceso al cielo y acceso a la biblioteca. Como se evidencia, el reto 2 ha sido cumplido porque hemos realizado los 3 procesos que se establecen. El reto número 3 establece que con la información consultada responda a la plantilla que ya habíamos diligenciado previamente. Recuerden que debemos validar que la plantilla tenga
toda la información de encabezado. El teléfono es opcional, si desea lo puede informar. Y debe tener la respuesta de cada una de las preguntas y el contexto de 20 a 40 palabras de por qué considera que es la A o es la B de acuerdo con su predilección. Reitero que es una postura, no hay respuestas correctas o incorrectas, cada uno tiene un pensamiento crítico de acuerdo con cada una de las preguntas. El último paso es asignarle un nombre a la plantilla, le colocaremos plantilla fase individual, nombre y apellido del estudiante, Liliana Espinosa. El último paso que queda es publicar la plantilla en el foro de la fase individual. Para ello buscamos la plantilla previamente diseñada. Entonces, plantilla fase individual, en mi caso, Liliana Espinosa. Subo el archivo en Word y lo envío al foro para que sea consultado por el tutor, no realimentado, porque recuerden que no hay respuestas correctas o incorrectas. Hasta aquí sería la fase individual de la tarea número 3. Recuerden que hay un plazo que establece la guía de actividades para realizar estos procesos, que es 17 de abril. Sin embargo, si usted quiere obtener 25 puntos adicionales para la tarea número 5, debe cumplir el plazo de 11 de abril, realizando cada uno de estos retos de manera correcta para que sea avalada por su tutora. Le deseo el mayor de los éxitos en la fase individual de la tarea número 3. Muchas gracias.